con una obra de Caravaggio, uno de los mal llamados pintores malditos, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Vamos a tener que esperar hasta el siglo XX para poder recuperar muchos de los aportes maravillosos que hizo, tanto plásticos como estéticos, como culturales, como formas de mirar las obras, este gran pintor, este gran visionario de lo que hoy podríamos llamar muchas de las características propias del arte contemporáneo. Yo voy a tomar, para poder ejemplificar, algunos de esos rasgos característicos, sobre todo de sus últimos trabajos del siglo XVI. Tenemos aquí la María Magdalena penitente, y un rasgo característico del arte contemporáneo, para vincular con fines del siglo XVI, va a ser que los títulos de las obras no necesariamente nos van a estar contando qué tenemos que ver. Sin embargo, en este caso parecería paradójico, porque ver una María Magdalena nos estaría indicando que tenemos que ver una María Magdalena, y nosotros en la historia del arte, de la representación del arte, de los temas bíblicos, ¿no? Tenemos en un imaginario colectivo una imagen de la María Magdalena que lejos está de lo que nos propone Caravaggio. Estamos viendo aquí una persona que no está en un contexto como estamos acostumbrados a ver un escenario, ¿no?, cuando leemos los textos sagrados, sino que estamos viendo una calle, un espacio y un tiempo prácticamente indefinido. Tenemos esta luz cinematográfica, teatral, muy típica de Caravaggio, donde no sabemos esta suerte de spot de dónde está viniendo, a qué nos está haciendo referencia. Y encontramos a esta cortesana, porque eso es lo que es una mujer que bien podría ser cualquiera de los personajes que se cruzaban por la vida del pintor en ese momento, vistiendo ropas de la época, ropas muy caras. Esos son parte de los guiños tan interesantes que va a proponer Caravaggio en su obra. Tenemos que tener en cuenta que esta obra, como yo decía, de finales del siglo XVI, de su etapa romana, él va a estar muy vinculado al entorno del Cardenal del Monte, un personaje que ha sabido fomentar la creatividad y la investigación y el talento de no solamente pintores, músicos, sino pensadores, filósofos, científicos. Y aquí vemos un montón de guiños para esos lectores que de repente pueden abordar a un campo de lectura un poco más profundo. De repente tenemos aquí, como decía yo, estas ropas no solamente de la época, sino caras, ¿no? Estos brocatos de seda natural nos estarían indicando una condición social, económica, una posición económica solvente de la persona que podía llevar en esas épocas esta ropa. Entonces vemos esta María Magdalena ayornada, entre comillas, a ese siglo XVI. Después tenemos otros elementos que van a tener que ver con el vanitas, otro de los temas fundamentales del barroco, como es este perfumero, tan interesantemente trabajado por Caravaggio en esta experimentación con los cristales, con las transparencias. También los vimos en otras obras. Maneja las copas, maneja los vidrios, los espejos, vemos también los collares, las alhajas, y esta postura de ella totalmente entregada a ese descanso, a esa relajación, con este pelo rojo, esta pelirroja que también tan asociado hasta bíblicamente está con esta mujer lujuriosa, ¿no? Me interesaba vincularlo con una obra contemporánea, que es El descanso en la huida de Egipto, en donde podemos ver, para aquellos que quieran hacer lecturas más vinculadas a este manierismo tardío, muchas influencias, no solamente de Caravaggio, demostrando un entrecruzamiento de miradas con otros pintores, sino que esto de que los pintores se mueven y se trasladan con sus conocimientos y de alguna manera se hacen guiños entre ellos, ¿sí? Acá tenemos un montón de otras sutilezas, no solamente de esta propuesta de Caravaggio que tiene que ver con hacer lecturas más profundas, como por ejemplo de La leyenda dorada, como por ejemplo este ángel de espaldas en primer plano que se nos presenta con una figura serpentinata, con unas alas caprichosas, negras, en un ángel, ¿sí? Licencias muy eruditas, para un público muy erudito, sobre todo, repito, en esta última etapa del manierismo, en donde realmente es un estilo muy sofisticado, muy elegante, muy estilizado, muy exquisito, que permite
por el tipo de público que lo consume, permite estas licencias. Y este personaje que descansa con el niño, bueno, claramente muy vinculado no solamente a la posición y el color de pelo, la inclinación de la cara, la cierta geometrización del rostro, que tiene que ver mucho con la figura de las obras que hacía, las figuras que representaba Lorenzo Lotto, ¿no? Personaje muy característico del manierismo, lo cual muestra la influencia que se tienen entre uno y otros pintores, así como luego aparecerán los caraballistas, sino que también, bueno, tiene mucha similitud con lo que vimos anteriormente, con la postura esta de la María Magdalena. Sin embargo, lo que me interesaba marcar, sobre todo en esta obra, para finalizar, es cómo Caravaggio logra, en una etapa atravesado por la Contrarreforma, que es después del baldazo de agua fría de la Reforma que tanto sacudió las bases de las creencias de los fieles, esta necesidad de recuperar de alguna manera al fiel desde todo punto de vista, ¿sí? A incorporarse nuevamente a las filas del cristianismo. Caravaggio lo que logra es no solamente ser profundamente religioso, porque sobre todo en sus obras más tardías, él es una persona profundamente comprometida con ese tipo de trabajos que comunican la religiosidad y los textos sagrados, sino que también logra atravesar esas lecturas de los textos santos por estos personajes de su cotidianidad, por bajarlo a la inmediatez de lo que nos sucede a todos cotidianamente, porque si nosotros estuviésemos en este momento en contacto con un personaje como Caravaggio, él seguramente alguno de nosotros nos hubiese retratado, como también se utilizaba él mismo de alguna manera como modelo a lo largo de su vida, para reflejar también lo que pasaba en estos textos, en estos relatos que no solamente quedaban en el plano erudito, sino que los vestía con ropas contemporáneas y nos contaba historias de cientos de miles de años atrás, bueno, puestos en nuestra inmediatez cotidiana. Entonces quizás por eso que uno lo sienta tan cercano, quizás por eso también que tantas veces ha sido cuestionado en su manejo del decoro, rompiendo con las licencias establecidas, violando pactos tácitos de cosas que se podían o no se podían hacer, y él ha sabido con cierta sutileza a veces y con otra mucho más directo y mucho más irreverente, ha sabido desafiarlas, pero por sobre todo ha sabido conectar con el espectador desde un lugar muy visceral y muy cercano, muy familiar. Entonces, no solamente por todos sus logros plásticos, sino por esta comunicación que ha establecido con el espectador, es que quizá todavía hoy lo sentimos tan cercano.